nos. Aquí entre 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 nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. A estas profundidades de nuestro estudio, nuestros oídos deben estar sintiendo la presión, ¿verdad? A lo mejor, estudiar Apocalipsis te ha generado muchas más preguntas que las que tenías antes. No te aflijas. No eres el único, pero recuerda que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Recuerda, el conocimiento es progresivo. Recuerda revisar los links en la descripción del programa para que tengas acceso a otros materiales, y los que todavía no lo han hecho, no olviden enviarnos la solicitud de ayudas para compartir con la clase vía WhatsApp. Ahora abramos el folleto de maestros en la página 72, donde encontraremos El sábado enseñaré, y en donde en una sola página encontraremos todo lo que vamos a necesitar para dirigir la lección a nuestra clase. Es muy importante que tengas en mente que para conducir a tus alumnos hacia resultados positivos en lo que tiene que ver con la edificación del carácter y la fijación del conocimiento en sus mentes, necesitamos pasar por 4 fases o 4 etapas. Ellas son: motiva, explora, aplica y crea. Estas 4 fases nos ayudarán a 4 cosas muy importantes. Número 1, mantener en la mente de los alumnos la importancia de la lección. Número 2, resaltar los puntos principales de la misma. En tercer lugar, motivarlos a aplicarlos a su vida. Y por último, dejarles una asignación para que realicen durante la semana. Comencemos con la primera fase, motiva. Para que el cerebro humano se active en cuanto al aprendizaje consciente, necesita primero identificar por qué esto es importante para mí. Esto es precisamente lo que hacemos mediante esta fase. Le mostramos la importancia de la lección a nuestros alumnos, la introducimos y creamos un ambiente apropiado para poder conversar de ella durante la clase. ¿Cómo lo hacemos? Usamos 2 cosas que en la reseña de la página 72 encontraremos: el enfoque de la lección y la introducción. Podrías entonces introducir la lección diciendo algo como esto: la semana pasada estuvimos analizando la pregunta ¿quién podrá estar firme en el día de la ira del Cordero? La respuesta la tenemos justo en esta semana: los que han sido sellados. Ahora pregunta: ¿qué es el sellamiento y cómo puedo estar seguro que pertenezco al grupo de los sellados? Con esto en mente, el ambiente estará preciso para comenzar nuestro estudio de la lección y pasar a la siguiente fase. Obviamente estamos hablando de explora, que pretende responder a la mente del alumno el interrogante: ¿qué necesito saber de la palabra de Dios? Estos puntos importantes están en el folleto de maestro bajo el título Comentario. Allí encontraremos las cosas más destacables de la lección que debemos dejar delante de ellos. Desde las páginas 73 a las 75, el comentario en el folleto de maestros nos presenta los puntos más importantes. Sin embargo, no exageramos cuando decimos que al tratarse de Apocalipsis, debido a la gran cantidad de material simbólico, vamos a necesitar mucho tiempo. Por lo tanto, abordar la sección Explora requiere que nos concentremos en los puntos más importantes, principalmente en aquellos que tienen que ver con la edificación del carácter. Por esto escogí los siguientes. Número 1, el sellamiento y los sellos.
es importante que destaques ante la clase qué cosa es un sello y podemos encontrar dos cosas. Número uno, el instrumento mediante el cual se estampa una marca. Número dos, la marca propiamente dicha que queda después del proceso del sellamiento. Ahora, ¿qué es el sellamiento? Como lo dije hace un segundo, es un proceso mediante el cual se coloca una estampa. Así que vamos a mirar lo que significan los sellos y el proceso del sellamiento en Apocalipsis capítulo 7. En el material del maestro se nos resaltan tres características de los sellos. Un sello se usaba en primera instancia para ocultar algo, como en el caso del libro con 7 sellos que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o como se le dijo a Daniel que hiciera con las profecías para el tiempo del fin, que las sellara. Número uno, entonces, es ocultar algo. Número dos, es validar o autenticar un documento. Y número tres, también se usa para mostrar que algo es propiedad de alguien. Dentro de este punto vamos a tener dos incisos. El inciso A es el segundo sellamiento. Lee con la clase Apocalipsis capítulo 7 y versículo 3 y después de la lectura pregúntale, ¿a quién se va a sellar? Lo más seguro es que todos respondan al unísono: a los siervos de Dios. Es un buen momento para recordarles a los miembros de la clase que un sello se colocaba para manifestar que algo o alguien era propiedad de un individuo. Si Apocalipsis dice que se va a sellar a los siervos de Dios, la expresión de Dios significa que esos siervos ya le pertenecen a Dios, es decir, que ya habían sido sellados en algún momento. Esto nos lleva a pensar que el sellamiento de Apocalipsis 7 es un segundo sellamiento. Esto nos lleva a la parte B, Efesios 4:30 y el conflicto cósmico. Lee con tu clase este texto y pregúntales con qué se habían sellado originalmente o en primer lugar a los siervos de Dios. Sin duda, la lectura de este texto resalta que han sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora menciónales de manera muy especial a la clase que el segundo sellamiento no es para manifestar tanto propiedad, sino para manifestar protección. ¿De qué? De las calamidades que ocurrirán en el libro de Apocalipsis en los capítulos siguientes. Por otro lado, es bastante importante resaltarles que también un sello tiene una característica muy especial. Esta tiene que ver con la autenticación. Si tú puedes, lleva una botella de agua a la clase o algo como lo que yo tengo en mi mano, que es un recipiente con unas frutas adentro. Este recipiente ha sido sellado para manifestar dos cosas muy importantes. Número uno, que el contenido que hay dentro de él mantiene los estándares mínimos de calidad para el consumo humano. Y número dos, para garantizar que mientras el sello esté puesto ahí, entonces el contenido es digno de confianza. Lo mismo ocurre con el sellamiento del pueblo de Dios. En primera instancia están protegidos de las calamidades futuras, pero en segunda instancia se coloca el sello de Dios para manifestar que el carácter de Cristo, que originalmente fue producido en ellos mediante la obra del Espíritu Santo, ha llegado a los estándares mínimos de calidad para pertenecer a la patria celestial, y que mientras ese sello esté puesto, estos individuos, no importa lo que pase, manifestarán ese carácter de Dios en sus vidas. Sin duda alguna tenemos muchas cosas más que hablar con respecto al sellamiento y al sello de Dios, principalmente en lo referente al sábado. Sin embargo, por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder abarcar. ¿Qué hacer? Vamos a esperar hasta que lleguemos a la lección que nos habla de la marca de la bestia y retomaremos sin duda este aspecto. El punto número 2 se titula Los 144,000 y la gran multitud. Dentro de este punto vamos a abarcar dos aspectos. A, ¿es un número simbólico o literal?
puedes abordar este aspecto preguntándole a la clase, ¿qué argumentos encontraste en Apocalipsis capítulo 7 de que el número 144,000 es simbólico? Deja a la clase participar y después resalta lo siguiente. Si tienes el folleto de maestros, busca la página 74 en donde están los argumentos. El primero de ellos es el siguiente. La lista de las 12 tribus es evidentemente simbólica por, en primera instancia, Judá aparece primero cuando quien debería aparecer sería la tribu de Rubén. Número 2, José está reemplazando a la tribu de Efraín. En tercera instancia, la tribu de Dan no aparece y por último, no están en orden cronológico. El segundo argumento es que Apocalipsis es un libro simbólico, por lo tanto, todo lo que aparece ahí debe ser entendido como simbólico a menos que el contexto indique lo contrario. Y el contexto aquí no lo está indicando. En tercer lugar, podemos decir que si fuera literal, entonces no aparecerían sino una sola tribu porque las demás se perdieron en la historia, lo que significa también que ningún gentil podría ser parte de los 144,000. El aspecto B de este punto es los 144,000 y la gran multitud. ¿Son un mismo grupo o son dos grupos distintos? Ten en cuenta que para cualquiera de los dos aspectos hay argumentos fuertes que lo respaldan. Es por eso que este punto puede sacar de control a nuestra clase. Para evitar esto, más bien invítalos a leer Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 10 y después pregúntales, ¿por qué crees que la lección considera que son dos grupos distintos? Yo optaría por mencionar que Apocalipsis 7 menciona a los 144,000 como aquellos que recibirán al Señor sin conocer la muerte y a la gran multitud como los redimidos de todos los tiempos. El tercer aspecto de nuestro estudio es la expresión sin mancha. Yo dedicaría a este la mayor cantidad de tiempo posible porque es altamente edificador en lo que se refiere al carácter cristiano. Pídele a un miembro de tu clase que lea Apocalipsis 14 del 1 al 5. Diles que pasamos de Apocalipsis 7 a Apocalipsis 14 porque en este capítulo se retoma el tema de los 144,000. Después de leer los primeros 5 versículos, pregunta o enfatiza la expresión que los 144,000 son sin mancha. Luego, pídele a otro miembro de la clase que lea Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24 y después de la lectura enfatiza la expresión por cuanto todos pecaron. Ahora, con estos dos marcos de referencia en mente, pregúntale a la clase, ¿cómo es posible que los 144,000 sean presentados sin mancha cuando Romanos nos dice que todos los seres humanos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios? Déjalos opinar, déjalos hablar y si al caso resultara necesario, remarca lo siguiente. Todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria o del resplandor proveniente de la presencia de Dios. Pero Apocalipsis 14 nos muestra ciertos individuos que han sido cubiertos por la justicia de Cristo y que los permite ser llevados ante el mismo trono del Señor, cubiertos con el carácter sin mancha de nuestro Salvador. Recuerda que puedes pedir de todos estos temas ayudas para compartir a los miembros de tu clase durante la semana. Puedes pedirlas al número +1 862-588 3870 vía WhatsApp y con gusto te las haremos llegar. La tercera parte del ciclo del aprendizaje es la sección Aplica, que pretende ayudar a los alumnos a que respondan la pregunta
¿Cómo puedo poner en práctica lo que he aprendido de la palabra de Dios? Para esto necesitamos recordar que como maestros hablamos poco, mientras que nuestros alumnos participan mucho. Es precisamente en la participación de ellos que las reflexiones personales los van a llevar a incorporar a su vida los conceptos de aspecto teórico de los cuales hemos venido hablando. ¿Cómo encontramos esas preguntas que generen participación y que permitan la aplicación? Pues bien, en el material auxiliar para el maestro, bajo el título Preguntas de aplicación, encontraremos algunas de ellas. Por mi parte, te dejo otras más para que escojas. La primera pregunta de aplicación tiene que ver con el último párrafo que está en la lección del día jueves. Te invito a que la leas con los miembros de tu clase literalmente. Yo también lo voy a hacer. Necesitamos ser refinados, limpiados de toda mundanalidad hasta que reflejemos la imagen de nuestro Salvador y lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y aquí viene lo importante. Cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea colocada a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados, entonces y solo entonces será seguro afirmar que somos salvos y sin pecado. Después de leer esta cita, pregúntale a la clase, ¿cuándo es que podemos afirmar que somos sin pecado? Permite a la clase participar. Y ahora quiero pedirte algo muy especial, querido maestro. Puedes olvidar hacer cualquier otra cosa de la que hemos estado hablando hasta ahora, pero leer esa cita y hacer esa pregunta, no lo vayas a dejar pasar por alto. No permitas que el tiempo te traicione y que no alcances a llegar a este aspecto, porque estamos hablando de una joya que puede ayudar al pueblo de Dios a ser protegido contra el fanatismo. La segunda pregunta tiene que ver con Efesios 4:30, donde se nos dice que no debemos contristar o agraviar al Espíritu con el cual fuimos sellados. Pregúntale a la clase, ¿cómo agraviamos o contristamos al Espíritu Santo? Y la tercera y última pregunta tiene que ver con Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, donde se nos dice que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Pregúntale a los miembros de la clase, ¿qué diferencia hay entre reconocer que Jesús es el Cordero y seguirlo verdaderamente? El ciclo del aprendizaje termina con CREA, que le permite al alumno responderse a sí mismo, ¿qué puedo hacer con lo que he aprendido de la palabra de Dios? La tarea que les recomiendo dejar a la clase es la siguiente. Pídeles que en sus devocionales personales revisen las características de los 144,000 y después de esto hagan un paralelo con el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 24. Y llega la hora de concluir la lección. Puedes hacerlo fácilmente diciéndoles a los alumnos lo siguiente. Esta lección nos enseñó que los 144,000 fueron sellados para dos cosas. Número uno, para protegerlos de las calamidades futuras, y en segundo lugar, para fijar en ellos el carácter de Cristo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Te enviamos un fuerte abrazo. Te recordamos nuestro lema, conéctate compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto, y quedamos a la espera de encontrarnos de nuevo la próxima semana.